El 20 de novembre de 1975, a les 5:25 de la matinada, es feia oficial la mort del dictador de Francisco Franco. El 25 de novembre, però de 1960, van ser assassinades en la República Dominicana 3 germanes, les germanes Mirabal, per un dictador també, per Leónidas Trujillo Molina, que era amic, col·lega de Franco. I que a partir d'aquest dia, les Nacions Unides van decidir que el 25 de novembre seria el dia per l'eliminació de la violència contra les dones. El dictador Trujillo de la República Dominicana i el dictador Franco d'ací d'Espanya estan soterrats a escassos 80 metres l'un de l'altre en el cementiri de Mingo Rubio en Madrid. El 17 de novembre, però de 1939, va ser assassinat un veí d'ací del Port de Sagunt, Ulpiano Alonso Presa, per la dictadura franquista, afusellat en el paratge del Terrer, a Paterna, i després el van llançar a una fossa comú, la fossa 95, del mateix cementiri de Paterna, juntament a 45 persones. El primer ponent que tenim així, al meu costat, es el net de Ulpiano. Hoy, hace 86 años, fusilaron a mi abuelo y a 85 personas más. De este pueblo ese día asesinaron a 3 o 6, Sagunto y Porto de Sagunto, y a 3 de Canet. De Sagunto, en Paterna, fusilados en otra ocasión, hay 2 alcaldes. Es evidente que la dictadura iba a por las personas más importantes de determinados grupos de población para inocular el terror en el resto de la sociedad. 2.238 personas asesinadas ahí entre el 3 de abril de 1939 y no recuerdo la fecha de noviembre de 1956. ¿Qué es lo que yo sé de mi abuelo? Desde luego, cuando era pequeño, y casi estoy por decir cuando tenía vuestra edad, la verdad es que bien poca cosa. Mi padre no hablaba. Mi padre no hablaba del suyo. Con el tiempo comprendí que lo que tenía era un trauma que no superó nunca, que fue el asesinato de su padre, y que su manera de combatirlo fue mirar hacia adelante y tener mucho cuidado de que sus hijos, mi hermano y yo, no nos metiéramos en nada que pudiera ponernos en peligro. Formó parte del grupo de personas que en abril de 1932 creó la agrupación local del Partido Socialista Obrero Español, y él fue el primer presidente del Partido Socialista aquí en Puerto de Sagunto y en Sagunto. Hay un coetáneo suyo, que era maestro, Massimino Iranzo, que dice que mi abuelo era el alma de la UGT, de la Unión General de Trabajadores. Cuando el 18 de julio de 1936 los militares golpistas provocan la guerra de España, mi abuelo es elegido presidente del Comité de Control de la fábrica. La fábrica inmediatamente pasó a convertirse en la principal fábrica de armamento de la República. Los bombardeos fueron constantes, pero todos los días los trabajadores acudían a la fábrica. La producción no decayó, según demuestran las cifras oficiales. El 24 de junio de 1939, la guerra ya ha finalizado, mi abuelo es detenido. Mi abuela Julia y mi tía Lola, sobre todo, iban todos los días desde Puerto de Sagunto a Sagunto a llevarle la comida, y encuentran una forma de comunicarse, que es ocultando papelitos muy bien doblados detrás de la etiqueta del capazo en el que entraba la comida a la cárcel. Esto es el acta del juicio sumarísimo de mi abuelo y de Ruperto Alcodori Brocal. Está prácticamente vacía, pero bueno, dice: a continuación, el fiscal calificó los hechos de adhesión a la rebelión agravados para los procesados. Adhesión a la rebelión, cuidado, esto lo hace el ejército golpista. Y solicitó muerte. Si te condenaban por adhesión a la rebelión, había muchas posibilidades de que te fusilaran. El golpe de Estado que estaba previsto era un golpe muy violento y que ya presagiaba lo que podía suceder. Os voy a leer 2 párrafos. Uno es del general Mola, que es el ideólogo del golpe de Estado. Serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento.
aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Vamos a ver lo que dice en su región militar el día 19 de julio, cuando ya se ha producido el golpe. Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. La misma práctica genocida prevista antes del golpe de Estado se llevó adelante durante la guerra y también cuando finalizó la guerra. Yo nací en Valencia en 1950 en el seno de una familia durísimamente represaliada. Mi testimonio, en consecuencia, no es neutral. Yo no quiero ni puedo ser neutral, pero sí es mi obligación ser rigurosa y veraz. Finalizada la guerra, mis 4 abuelos, mis padres, además de una tía abuela, fueron sometidos a consejos de guerra sumarísimos y de urgencia. Mis 2 abuelos, Alfonso y Vicente, fueron condenados a pena de muerte. El primero fue fusilado en las tapias del Cementerio del Este de Madrid el 15 de noviembre de 1939. Mi abuelo era militante del Partido Comunista de España. Nunca hemos podido recuperar sus restos y nunca podremos hacerlo. Mi abuelo Vicente estuvo 1 año y medio largo condenado a muerte y esperando ser ejecutado. Afortunadamente eso no se produjo. Era un libre pensador republicano que, como tantos otros, tras la victoria de Franco, pagó con creces su compromiso y opiniones. A mi abuela Lucinda la tuvieron desde 1939 a 1958 con un sumarísimo abierto. Ni lo podía entender, ni podía entender cómo aquella mujer, que era una mujer delicada, culta, amable, generosísima, siguiera con esa dulzura tan característica. Mis padres, Juan y Mari Carmen, tenían 16 años cuando fueron condenados en sendos consejos de guerra. Poneos en esas circunstancias. Ambos estaban estudiando bachiller, de repente vuestra vida se acaba, os detienen y os veis metidos en un procedimiento militar, acusados de cosas increíbles. Ambos fueron condenados por auxilio a la rebelión. Mi padre estudiaba bachiller. Cuando es detenido en agosto de 1940, su padre y su madre están en prisión. Uno de sus hermanos ha muerto en el frente, era aviador, y otro de sus hermanos ha conseguido ir al exilio. Él ha quedado al cuidado de su abuela, una mujer de 83 años, que clama una y otra vez clemencia ante el Tribunal Militar para su nieto. Huelga decir que esa clemencia nunca llegó. Mi madre me describió la entrada de las tropas de Franco en Madrid, la premeditada y brutal represión desencadenada inmediatamente, y me contó también su ingreso en la cárcel de Ventas. Las condiciones de hacinamiento eran terribles. Mi madre me relató muchísimas veces llorando la terrible madrugada del 5 de agosto de 1939 en las que fueron fusilados 56 hombres y mujeres compañeros suyos, entre ellos 13 mujeres, 7 de ellas menores de edad, que han pasado a la historia como las 13 rosas. La mejor amiga de mi madre se llamaba Virtudes González y es una de estas 13 rosas. Fue un privilegio nacer en esa familia, porque yo crecí rodeada de libros sin censura. Yo crecí en una familia en la que se hablaba apasionadamente de política, que frecuentaban gente de condiciones muy diversas, todo un lujo para aquella España que, atenazada por el hambre y el miedo, pues guardaba muchos silencios. Mi familia no cayó, mi familia nos inculcó el apego a la lectura, la idea de que la libertad y la democracia eran bienes preciados que había que recuperar. Mi madre me habló de un mundo más justo, de que había un mundo más justo y que había que pelear por conseguirlo. A mí me detuvieron tres veces. La primera vez
en 1968-69, era mi primer año en la universidad, estábamos en una asamblea y conocimos que en Madrid habían asesinado a un compañero, a Enrique Ruano, decidimos salir en manifestación y me detuvieron. Una vez en la cárcel vino un juez militar a interrogarme y me comunicaron que me iban a aplicar la ley de bandidaje y terrorismo, es decir, me iban a aplicar un procedimiento militar. Cuando salí de la cárcel, mi madre me abrazó como no lo había hecho en toda su vida, mientras me decía al oído: hija mía, creía que todo volvía a empezar, en esta ocasión con una de mis hijas. Me volverían a detener el 3 de diciembre de 1970. En esta ocasión es la fecha en la que en Burgos se empieza un procedimiento militar contra 16 personas. Se les pedía 9 penas de muerte y 512 años de cárcel. Afortunadamente, la movilización que hicimos dentro y fuera del país consiguió que esas penas de muerte no se llevaran a cabo. Fue muy emocionante haber participado en una actividad que consiguió, con tu esfuerzo sumado al de muchos otros, que arrancáramos de esa condena de muerte a todas esas personas. En Salamanca conocí el asesinato brutal de mis compañeros del despacho laboralista de Atocha por gente de la extrema derecha. Tenía 27 años cuando voté por primera vez. Mis padres pudieron hacerlo en aquella ocasión también, por primera vez, porque durante 40 años les habían arrebatado esta posibilidad. Cuando aquí recordamos los nombres de nuestros familiares y de otras personas que fueron brutalmente asesinadas, lo hacemos porque, como decía Paul Eluard, si el eco de su voz se debilita, pereceremos. Gracias. Esos militares traidores, monárquicos alfonsinos, carlistas y políticos de ultraderecha y oligárquicas de todo tipo conspiraron contra la República. Decidieron dar un golpe de Estado porque no compartían lo que estaba ocurriendo. Hoy está documentado que en marzo de 1934 y en octubre de 1935, Antonio Goicoechea, activo miembro de la compleja trama civil golpista, se entrevistó con Mussolini en Roma para firmar un compromiso de ayuda al golpe de Estado contra la República. Ya estaban comprando armas para dar este golpe de Estado. Como está aprobado también el pago adelantado a Mussolini en divisas de Juan Marc en marzo de 1936. E igualmente está aprobado que, finalizada la contienda, la fortuna personal del señor Franco ascendía al equivalente de 400 millones de euros de la actualidad, dineral que obtenía y sumaba mientras sus propios oficiales y soldados morían en las trincheras. Todo esto está recogido por Ángel Viñas, que es uno de nuestros mejores historiadores. Nadie se ha atrevido a desmentir estas cosas. Esas fueron las causas de la guerra civil y no otras. Vale ya de mentiras. Esta es la realidad, la verdad de la memoria democrática. Els alumnes pràcticament és que desconeixen tot sobre la Segona República, la Guerra Civil, el franquisme. L'objectiu jo crec que sincerament s'ha complit, que és el tractar de que els alumnes se replantegen moltes coses a través del que jo crec que és la ferramenta més poderosa, que és els testimonis directes. Perquè desafortunadament estem en un moment en què els discursos d'odi de l'extrema dreta, el negacionisme de la Guerra Civil, Tina ho ha explicat perfectíssimament. N'hi ha evidència, la ciència està treballant per a ficar damunt la taula la veritat. Encara així n'hi ha moltíssim qüestionament i molt revisionisme del que és la República, la Guerra Civil i el franquisme. Ahir llegia, crec que era Javier Cercas, que deia en El País que muerto Franco no se acabó la ràbia. Observar com els alumnes estan molt atents, inclús s'han emocionat escoltant a Pedro Luis i a Tina, això és que no té preu.